tú vives, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción mi Señor está conmigo. Soy salvo, soy salvo. Pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Soy salvo. Primera palabra, el perdón. Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron entre sí sus vestidos, echándose suerte. El proceso del dolor, porque para Cristo fue un proceso de mucho dolor, antes y después de decir estas palabras. Antes que diga esta palabra, fue azotado, fue golpeado, fue burlado, fue acusado por hacerse llamar el Hijo de Dios. Y después de esto se rompen sus vestidos y se las reparten. Y las palabras que él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No somos dignos de tanto amor y de su perdón, pero aún así, por su amor y su misericordia, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién nos puede dar perdón? Solo Jesús, su sangre. Lucas 23:43 dice la palabra de Dios: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquella persona que estaba a su lado era un malhechor. Aquel malhechor le había dicho a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vemos la forma de Jesús de cómo responderle a aquella petición que estaba haciendo aquel hombre. Veo yo aquí que Jesús, al decirle: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le da una palabra de esperanza, le da una palabra de fe a aquel hombre que no merecía tal vez la salvación en ese momento, pero Jesús sin duda alguna perdonó su pecado. Déjame decirte, mi hermano, que no hay pecado tan grande que la gracia y el poder del perdón del Señor Jesucristo no pueda cubrir, porque Él todo lo puede hacer. Mire, si aún un malhechor que estuvo ahí en la cruz del Calvario justamente tenía que morir, pero aún así Jesús decidió perdonarlo. San Juan 19, versículo 26-27. Y dice de la siguiente manera: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Mis amados hermanos, en ese momento que nuestro Señor Jesucristo menciona estas palabras, era prácticamente su último aliento de vida. Él ya estaba para fallecer en ese instante. Pero notamos la preocupación de nuestro Señor Jesucristo de lo que estaba yendo a suceder. Su mamá se iba a quedar de pronto sola y Él enseguida asigna a uno de sus discípulos para que pueda velar por ella. Así también esto debemos hacer cada uno de nosotros como pueblo de Cristo, como sus hijos, con la iglesia, con la familia en Cristo. Preocuparnos por las viudas, preocuparnos por la situación de nuestros hermanos, en llamar, en orar con ellos, que el amor de Cristo sea reflejado en cada uno de nosotros y podamos ser mejores hijos suyos y demostrar el amor que Él demostró en la cruz del Calvario. En uno de los evangelios, en el libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 46, describe la exclamación de Jesús estando en la cruz del Calvario. Es un momento muy difícil que está atravesando Jesús, no solo sufriendo azotes, golpes, maltratos por causa nuestra, sino que en este momento Jesús tiene que sentir el pecado de toda la humanidad encima de él.
ahí en la cruz del Calvario dándonos salvación. Ese fue el momento más crucial que Jesús tuvo que atravesar. Nunca Jesús había estado tan distante de la presencia de nuestro Dios como en aquel momento, en el cual estaba demostrando públicamente que Él estaba llevando nuestros pecados. Él estaba llevando nuestras cargas, todas nuestras iniquidades. La humanidad estaba teniendo en ese momento una oportunidad como la que hoy tenemos de estar en su presencia. La quinta palabra es una expresión de angustia. La palabra de Dios dice que Él expresó en el libro de San Juan, capítulo 19, verso 28, estas palabras. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Aquí nosotros podemos ver esta expresión terrible. En un momento tan angustiante, en un día de sol, cuántas horas pendiendo de una cruz, y pudo expresar tengo sed, pero nosotros sabemos que se estaba cumpliendo una de las profecías del libro de los Salmos, capítulo 69, verso 21, que dice que le dieron hiel por comida y vinagre por bebida. Fíjese, ¿qué podemos nosotros entender aquí en esta agonía? Que era una agonía física, que tenía una sed física, pero nos deja una gran lección. La sed realmente que él sentía era por salvar a un mundo del pecado, de la condenación eterna, por sanar a los enfermos, por libertar a los cautivos. Y el Señor Jesús sufrió sed para que nosotros seamos saciados. Y dice la Escritura, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y es por eso que debemos tomar de la fuente de vida que es Cristo Jesús y no buscar saciarnos en otras fuentes. Cristo Jesús es la fuente verdadera donde tú puedes venir. La sexta palabra es una palabra de triunfo. Según lo que dice el libro de San Juan, capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. La palabra consumado, ¿qué significa? Trabajo terminado, finalizado, completo. Cumplió perfectamente el llamado y el propósito para el cual el Padre le había enviado a esta tierra. ¿Cuál fue ese propósito? Él vino primero cumpliendo un llamado que fue la misión de venir a esta tierra, establecer su reino, hacer muchos milagros y sanidades. Pero él tenía un propósito final, que era redimir al hombre de sus pecados. Y es por eso que aquí vemos a Jesús expresando en la cruz del Calvario esta palabra poderosa, consumado es. Él había terminado su obra. En él se habían cumplido todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Él había cumplido la ley. Él había pagado ya por nuestros pecados. Y es por eso que él expresa la palabra consumado es. Lucas 23:46 dice así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mire, mi hermano, cómo Jesús entrega su vida de manera voluntaria hacia la muerte. Mire esa expresión de amor de Jesús al demostrarnos su amor, su gracia, su perdón. Todo este recorrido que hemos tenido de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz del Calvario ha sido la mayor expresión de amor que alguien haya podido hacer por nosotros. Ahora es tiempo de que nosotros disfrutemos de ese amor. Ahora es tiempo que nosotros, hermanos, disfrutemos de esa gracia inmerecida que Jesús nos ha dado y que hoy tenemos libre acceso a Dios,
para poder orar confiadamente. Y si que alguno de nosotros pecamos, Jesús se convirtió en nuestro abogado para que hoy tú y yo podamos decirle: Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, necesito de ti. Señor Jesús, necesito tu presencia. Hoy Jesús más que nunca está dispuesto en darte su brazo. Hoy más que nunca Jesús está dispuesto a darte de su amor, de su perdón. Y déjeme decirle la última cosa, y es lo siguiente: que si Jesús no se bajó de esa cruz, fue por amor a usted y por amor a mí. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Gracias.